Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre gestión de los riesgos psicosociales tras el COVID-19 en Chile. Queremos, en primer lugar, agradecer a las más de 200 personas inscritas hoy en este evento su asistencia, donde contamos con prevencionistas y expertos en seguridad y salud laboral de más de 15 países. Soy Anabel Fernández, CEO de AFOR, Prevención Psicosocial, consultora global de salud psicológica para empresas, y seré hoy la encargada de presentar a los ponentes y de canalizar las dudas y sugerencias que vayáis planteando durante el desarrollo de este evento. Tenemos previsto estar con ustedes aproximadamente 90 minutos. Durante los 60 primeros participarán los 4 ponentes con los que hoy tenemos el gusto de contar, y a la finalización abriremos un espacio de preguntas y de debates que hayan podido suscitarse a raíz de las ponencias. Está claro que la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus está generando un impacto económico, social, pero también psicológico en la salud de las personas y de las organizaciones a nivel mundial. Es evidente que cuando todo esto pase, además del riesgo biológico, tendremos que gestionar el riesgo psicosocial. Y ello no solo va a depender de los factores organizativos, sino también de las variables individuales de las personas y de nuestros equipos. Ante este nuevo escenario, queremos hoy reflexionar con vosotros acerca de cómo vamos a proteger la salud psicológica de nuestros empleados y qué medidas preventivas de gestión psicosocial vamos a adoptar para minimizar estos riesgos derivados de la crisis. Los objetivos que pretendemos hoy abordar en este webinar son, primero, conocer la normativa chilena existente en materia de riesgos psicosociales. En segundo lugar, presentarles los resultados del primer estudio global del impacto del COVID en la salud psicológica de los trabajadores que hemos realizado en Chile desde AFOR. Queremos explorar también alguna herramienta práctica para el acompañamiento psicológico de los trabajadores. Y por último, tenemos el orgullo de poder contar con Daniela Campos, que además va a compartir con nosotros algunas prácticas psicosociales que se han venido desarrollando durante esta crisis. Hoy tenemos la suerte de contar con 4 ponentes maravillosos, que además de ser estupendos profesionales, pues se merece mi admiración personal, porque algunos de ellos llevan años haciendo de la salud psicológica su propósito y se vuelcan con ello en un grado de compromiso gigante, sin el que no sería posible que hoy nos reuniésemos en este foro para hablar de la importancia de la salud psicológica en el trabajo. Ellos son Mauricio Roja, director de desarrollo de negocio de la consultora chilena Balm. Él, además de ingeniero comercial, ha desarrollado su corta o toda su experiencia profesional en el área de recursos humanos, y además, desde el año pasado, desde el 2019, es AFOR Partner para Chile, habiéndose capacitado en España en la gestión de riesgos psicosociales. En segundo lugar, contamos con el doctor Javier Llaneza, que fantástico, ¿no?, poder contar con él y que nos acompañe hoy. Javier, además de psicólogo e ingeniero, sobre todo es una persona muy comprometida con la salud mental, en la que lleva también trabajando desde hace más de 35 años. Vamos a contar en tercer lugar con Mari Carmen Rodríguez. Ella es la coordinadora del Hub de Psicología 24/7 de AFOR. Además de psicóloga sanitaria, cuenta con muchísimos años de experiencia y es hoy la encargada de gestionar a los más de 40 psicólogos que prestan asistencia a través del programa de ayuda al empleado. Y en último lugar, contaremos, como os he indicado antes, con Daniela Campos. A ella estoy segura de que la conocéis muchísimos de vosotros. Ella es la jefe técnica de riesgos psicosociales de la ACH, también psicóloga. Y para mí, además, Daniela es una de las personas clave en el posicionamiento de los riesgos psicosociales a nivel internacional. Quienes la sigáis en LinkedIn veréis que es una persona muy activa, y yo personalmente le agradezco su participación hoy aquí con nosotros, y también el grado de compromiso, ¿no?, que muestra con toda la visibilidad que necesitan todavía los riesgos psicosociales. Bueno, sin más, daros las gracias a todos por vuestra participación. Voy a ceder la palabra a Mauricio Rojas, que va a ayudarnos a contextualizar un poco el tema de hoy en relación a la normativa chilena en prevención psicosocial. Muchas gracias. Hola, Anabel, un gusto poder saludar y dar la bienvenida también a todos los usuarios que están hoy día activos participando de este webinar de salud laboral, organizado, como bien decías tú, por AFOR y por BAL, empresas consultoras que se dedican a esta gestión psicosocial, a quienes también agradezco la participación de poder contar con estos grandes expertos en este panel en esta mañana. Siendo ya las 9:09 de la mañana en Chile,
Y creo que hoy día nos despertó un poco la alarma que pusimos a las 5 para las 8 de la mañana. Amanecimos con un sismo, un temblor pequeño, y creo que eso sirvió para recordarle a toda la gente que hoy día tenía que conectarse al webinar con nosotros, ¿ok? También quiero aprovechar igualmente de saludar a los colegas que componen la red de la TAM Psicosocial, los cuales también son partners de AFOR. Espero nos podamos seguir viendo el próximo año y poder unificar todo lo que hemos hecho en estos últimos años y cómo también va cambiando la gestión psicosocial, ¿ok? Ahora voy a compartir mi pantalla para poder dar la presentación. Me dan un segundo aquí. Perfecto. Sé que hay personas que son del área de prevención y que deben estar más instruidos en la temática que vamos a tocar en esta primera parte, pero también entiendo que hay personas que son de distintas áreas y que les puede servir mucho este material, tanto para sus trabajadores como para su organización o también de una forma personal, ya que en esta primera etapa mi deber es poder contextualizar sobre los riesgos psicosociales y el tratamiento que estos tienen en Chile, ¿ok? Entonces, como Anabel comentaba en un principio, trabajo ya hace 3 años en la consultora psicosocial BAN, y en las cuales desde el año pasado tuve la oportunidad de participar junto a FOR en esta homologación de países y poder aprender mucho más sobre lo que son los riesgos psicosociales. Para empezar, vamos a ver desde el marco legal de los riesgos psicosociales, pasando a la evaluación, y ojalá podamos alcanzar alguna recomendación. De no ser así, los siguientes exponentes van a estar también presentes con estas recomendaciones y aterrizando mucho más que yo los riesgos psicosociales en nuestro país. Bueno, parte del marco legal para nosotros, a diferencia de otros países, en Chile el Ministerio de Salud, para poder dictar protocolos de vigilancia, se atribuye a ciertos tipos de leyes y a ciertos tipos de códigos para poder generar este protocolo de vigilancia. Por un lado tenemos la Constitución Política de la República de Chile, y quise colocar acá también la ley 21.220, que se publicó hace muy poco por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el que nos habla del teletrabajo, las recomendaciones de ergonomía y el autocuidado para los teletrabajadores. Este contexto de esta ley va respecto a generar un marco regulatorio para que los trabajadores se desempeñen a esta nueva forma de modalidad a distancia o teletrabajo, ¿ok? Y en este contexto, respecto al seguro social de accidentes del trabajador y enfermedades profesionales, las empresas deben mantener el mismo nivel de protección como si el trabajador estuviese realizando sus labores en sus instalaciones, ¿ok? Por lo tanto, es deber del empleador poder comunicar las condiciones de seguridad y salud a sus trabajadores, poder informar también a cada uno de ellos por escrito y a los teletrabajadores acerca sobre los riesgos que tienen en sus labores, las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos, y por último también tienen que efectuar las capacitaciones correspondientes para darles medidas de seguridad y salud que deben tener presente a la hora de desempeñar su trabajo a distancia, ¿ok? Pasa también el Código del Trabajo del artículo 181, el Código Sanitario Decreto de Fuerza de Ley 725, el oficio con ordenanza B25N95 del 20 de enero del 2010, emanado desde la Subsecretaría de Salud Pública, y el artículo 21 del Reglamento para la Calificación y Evaluación de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, aprobado por el Decreto Supremo 109. En Chile, la neurosis es la única enfermedad profesional reconocida como de origen laboral. Y sé que algunos en la slide anterior a lo mejor echaban de menos que nombrara esta ley 16.744, que se le conoce como la de protección ante accidentes o enfermedades profesionales. ¿Ya? Esta ley asegura a los trabajadores tanto dependientes como también del sector privado, como del sector público, y los trabajadores independientes que coticen estar protegidos del seguro contra accidentes laborales y enfermedades profesionales. Esta ley nace también a través de organismos administradores de ley, quienes son los que hacen valer y respetar como tal esta ley, como por ejemplo las mutualidades en Chile.
¿Ok? Entonces, como hablábamos, la neurosis es la única patología de tipo psiquiátrico reconocida como de origen laboral. La neurosis es un conjunto de enfermedades que se presentan sin tener necesariamente manifestaciones físicas y se produce por todos aquellos trabajos que tienen una exposición excesiva a una tensión psíquica de una persona y que claramente tiene que tener una relación de causa y efecto comprobable. El decreto 73, que viene a cambiar el 109, añade que la neurosis profesional incapacitante puede adquirir distintas formas de presentación clínicas como los trastornos de adaptación, los trastornos de ansiedad, la depresión reactiva, trastornos de somatización y el dolor crónico. ¿Ok? Esto está concentrado en nuestro marco legal. Por lo tanto, creo que se hace indispensable poder hablar de los factores psicosociales, y aquí quiero unirme un poco a las palabras que escuché en el webinar de ayer del doctor Javier Llanesa, en los cuales nos explicaba que los factores psicosociales son totalmente variables. Es decir, lo que estábamos evaluando como dimensiones de riesgo psicosocial el año anterior puede que no sean las mismas a las cuales nos estamos enfrentando este año, y tampoco posiblemente sean las mismas que vamos a evaluar cuando retornemos o cuando salgamos de esta pandemia o de estos confinamientos. Entonces, esto también delega un desafío, y no solamente a Chile, sino que a los países, en poder ir constantemente haciendo este levantamiento y esta revisión a la adaptación del trabajo y cuáles son los riesgos que se han generado juntamente con ellos. El potencial de estos riesgos generan enfermedades de salud mental e incluso somáticas en los trabajadores. Entonces tenemos que entender que los factores de riesgos psicosocial en el trabajo están relacionados directamente con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, que afecta directamente tanto al bienestar como la salud del trabajador. Es decir, si hay una mala realización, un contenido de trabajo, por ejemplo, y yo realizo más funciones que están dentro, a lo mejor, de mi contrato de trabajo, claramente voy a sobrepasar las horas normales y puede producir en mí algún tipo de fatiga o agotamiento mental. Entonces, eso pasaría a ser el riesgo asociado a este factor, que es una mala distribución del contenido del trabajo. ¿Ok? Como estábamos hablando de que todo esto cambia y ha cambiado, este año también nos hemos visto invadidos por muchas noticias asociadas a esta nueva forma de teletrabajar. Esta noticia que presento ahora, que salió la semana pasada, nombra que el 51% de los trabajadores en Chile señala que su salud mental se ha visto afectada con el teletrabajo. El mes anterior salía esta otra noticia: trabajar desde casa no era lo que imaginábamos. El 70% de los teletrabajadores en Chile sufre estrés. Con estos datos nos vamos dando cuenta que, para empezar, no estábamos preparados, nadie estaba preparado, ningún país ni ninguna organización estaba preparada para poder entrar a esta nueva adaptación. Por lo tanto, ha generado en un principio expectativas que hoy en día se vieron que no se estaban cumpliendo. Muchas personas hablan de que han tenido un exceso de trabajo producto del teletrabajo, y otras, y que creo que yo compartimos en este webinar, la inseguridad laboral es constante, es de todos los días, porque tampoco determinamos ni sabemos lo que va a suceder mañana, el próximo mes o de aquí a fin de año. Otra de las noticias que salió también este mes, un estudio estimaba que el 70% de las mujeres chilenas sufre estrés por carga doméstica extra en cuarentena. Y acá nos damos cuenta cómo van cambiando estos factores psicosociales, ya que el año anterior evaluábamos una doble presencia que era más presente en las mujeres, asociados a que mientras estaban en su trabajo no podían desconectar su cabeza de las tareas domésticas, pero que igualmente cumplían su horario laboral. Saliendo de esto, podían realizar sus tareas domésticas. Ahora es lo contrario. O sea, una mujer que está hoy en día teletrabajando, no solamente es trabajadora, sino que mamá, es profesora de sus hijos, es esposa, es chef, es dueña de casa. Entonces, mientras está realizando una labor de trabajo, está preocupada con lo que sus hijos están haciendo, con lo que está cocinando para darles de comida. Entonces, la forma de evaluar va a ir mutando a través de los años. Entonces debemos entender que esto es variable y nos deja un gran desafío de poder apoyar a esta nueva adaptación del mismo trabajo.
Por esto mismo, el Ministerio de Salud saca una marcha blanca del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales el año 2013, ¿ok? Como años históricos existieron algunas actualizaciones en esta normativa, en las cuales me gustaría destacar el año 2016, en septiembre, se instruye sobre la metodología de evaluaciones e intervención en riesgo psicosocial laboral, y esta instrucción fue para los organismos administradores de la ley, como lo es el ISL o las mutualidades, para poder generar una variedad de contenidos y de formas de evaluación, ya que del 2013 al 2016, como marcha blanca, se evaluaba de forma distinta entre algunos organismos administradores de la ley. Y el 2017 se genera una actualización a este protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. Para que lo podamos ver en esta línea de tiempo, y más resumido, el 2013 el Ministerio de Salud saca esta marcha blanca solo para algunos rubros, 3, en este caso comercio, que sería el retail, el transporte y la intermediación financiera. El 2015 el protocolo de vigilancias comienza a regir para todos los rubros, sin excepción y de manera obligatoria. ¿Ya? El 2016 identificamos que se instruye a los organismos administradores, y el 2017 se publica en el Diario Oficial la actualización del protocolo de vigilancia, entregando nuevos cálculos para la medición del riesgo y las diferentes directrices, y aquí es donde se le delega mayor responsabilidad o un rol a la Seremi de Salud de cada una de las regiones, donde son ellos los que fiscalizan y visitan el cumplimiento de estos protocolos en las organizaciones, pidiendo los antecedentes generales, pidiendo los cuestionarios validados que se hayan aplicado, las actas de conformaciones de los comités psicosociales, las tabulaciones, las mediciones, etcétera. De no existir esto, podría la organización tener un sumario sanitario e incluso arriesgar multas, si es que no tiene esto en regla, por decirlo así, o controlado. ¿Ok? Bueno, para entrar ya al cuestionario Suceso ISTAS 21, que fue el validado en Chile y el que usamos por la Superintendencia de Seguridad Social, que es desde ahora la Suceso, nosotros adoptamos una edición en castellano del cuestionario psicosocial Copenhagen, ¿ya? Y este cuestionario psicosocial tiene como características que fue de origen danés. Las principales teorías psicosociales se centran en el trabajo, como la atención laboral, la demanda control, apoyo social y la teoría del desbalance, esfuerzo-recompensa. En el año 2000 fue traducido a 25 idiomas por el Instituto de Salud Ambiente Laboral de Dinamarca, y nosotros en Chile adoptamos la versión en castellano que fue realizada en España por un equipo liderado por el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud, en donde viene la sigla ISTAS, ¿ya? Y la validación en Chile fue liderada por la Suceso con el apoyo de la Escuela de la Salud Pública de la Universidad de Chile, la participación del ISP y la Dirección del Trabajo entre los años 2017 y 2019, adoptando este nuevo nombre de Suceso ISTAS 21, que hoy en día es parte esencial del protocolo de vigilancia del Ministerio de Salud. ¿Ok? Este cuestionario tiene dos versiones, una breve y una completa. Las empresas, cuando aplican por primera vez su protocolo, comienzan con esta versión breve para realizar este primer tamizaje, que identifican si es que existe algún alto riesgo en algún centro de trabajo. De existir, esos centros de trabajo tienen que pasar a la versión completa para ya entrar a un programa de vigilancia que estaría liderado por su mutualidad o su organismo administrador de ley. Difieren en que entre la breve tiene solo 25 preguntas y la completa ya va a los 142. ¿Ok? Parte de los objetivos que tenemos ante el protocolo en Chile sería medir y vigilar los riesgos psicosociales que estén existiendo en las organizaciones de nuestro país. Por otro lado, es identificar el grado de exposición de estos factores de riesgo. Y por último, es generar estas recomendaciones o estas medidas para poder disminuir el riesgo que está afectando a este punto específico, a este centro de trabajo o a esta organización. ¿Ok? Parte de los efectos de la exposición a riesgos psicosociales normalmente no debemos tomarlos como que me afecta solamente a mí como trabajador o que afecta solamente mi salud psicológica. Dentro de ellos, los voy a desplegar acá, afecta a un sinnúmero de entes que tienen que ir
relacionados también entre sí. Por un lado, la salud física, trastornos cardiovasculares, musculoesqueléticos, la salud psicológica, depresión, ansiedad, insatisfacción, desánimo. A la empresa también le causa efectos como el aumento de la rotación del personal, los costos de producción y los resultados de trabajo como la productividad genera un ausentismo, un aumento de siniestralidad, entre otros. ¿Ok? ¿Cuándo se debe realizar esta primera evaluación de riesgo psicosocial en el trabajo si es que son una empresa que nunca lo ha aplicado? Primero, cuando la empresa cumple 6 meses desde que tiene trabajadores contratados. Segundo, cuando la empresa tiene un mínimo de 10 trabajadores o cuando existe una denuncia individual de enfermedades profesionales de posible origen laboral. Si la organización ya aplicó por primera vez su protocolo de riesgo psicosocial, dependiendo sus resultados, es donde él tiene que esperar si su reevaluación va a ser entre 2 a 4 años más, dependiendo del nivel de riesgo. ¿Ok? Para cerrar ya la presentación un poquito, y apremiando el tiempo y darle el pase a los siguientes panelistas que se viene muy bueno también sus exposiciones, siempre generar la evaluación. Sabemos que estamos en un panorama en donde muchas organizaciones no tienen a sus trabajadores en sus puestos de trabajo. Sabemos que hay muchas organizaciones que también no pueden aplicar evaluaciones online muchas veces porque se escapa un poco su forma de trabajo con sus colaboradores, pero constantemente debemos estar haciendo esta revisión. O sea, diagnosticar y evaluar la salud psicológica de nuestros trabajadores es primordial para asegurar también el futuro de la organización y su producción. Por lo tanto, la organización, como parte de su protocolo, es el suceso ISTA 21. Algunas empresas y colegas me han consultado qué hacemos si yo tenía este año programado la reevaluación y debido a esta pandemia no hemos podido realizarla. Lo invito a todos ellos a que puedan consultar la página de la Suceso en sus boletines informativos, en donde aparece el aplazamiento también del protocolo en el caso de existir algún impedimento en la organización, y que se asesoren de sus organismos administradores para que el Comité Psicosocial deje actas sobre sus condiciones y el aplazamiento de su protocolo, cosa que al momento de alguna fiscalización ellos puedan tenerlo ya en su acta de reunión. Paralelamente recomendamos también junto a FOR, tenemos metodologías que son psicosociales, que van de la mano a poder evaluar el bienestar emocional de todos los trabajadores, como lo es Psicomet. Psicomet en este caso ayuda al rendimiento y la productividad de las empresas. Es una evaluación online, personalizada, que pueden tener las empresas para que puedan hacer este reconocimiento y este mapeo de la salud emocional de sus trabajadores. Desde AFOR creo que no tendríamos ningún problema en poder presentar y que los interesados puedan revisar esta plataforma, ya que les puede servir para generar estas directrices de cómo saber cómo intervenir ante un riesgo psicosocial. Por lo tanto, la intervención, y ya para cerrar, claramente en la formación, por un lado, o sea, mantener la sensibilización, la difusión constante con todos los trabajadores y formarlos no solamente en áreas de bienestar o calidad, sino que en salud directamente, y por otro lado, generarles estas herramientas de acompañamiento, que yo sé que María Carmen Rodríguez también va a potenciar harto esta parte del programa Ayuda al Empleado, pero que está lanzado desde AFOR a nivel latinoamericano, presente en Chile y en otros países, a bajo costo y a un impacto social muy grande, ya que los trabajadores sienten esta protección y este cuidado ante su salud emocional y psicológica. Entonces, sin más que decir, agradezco el tiempo, agradezco el respeto de cada uno de ustedes, espero que les haya servido enormemente esta primera contextualización como marco regulatorio de los riesgos psicosociales en Chile. Así que eso, Anabel, muchas gracias y espero podamos seguir avanzando. Muchísimas gracias, Mauricio, a ti por ajustarte también al tiempo. Damos el paso ahora al doctor Llaneza, que va a compartir con nosotros los resultados del estudio psicosocial que se ha realizado en más de 8 países y en el que hemos obtenido una muestra global de más de 4.000 personas. Javier, cuando quieras. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a
la señora Anabel Fernández, CEO de AFOR, por su invitación a participar en este webinar. Para mí es un placer volver a Chile, un país al que conozco desde hace más de 15 años, donde tengo grandísimos amigos, donde estuve precisamente hace algunos años compartiendo también con Daniela en un máster de psicosociología, donde he recordado recientemente en las redes el fallecimiento de un gran amigo como el doctor Guillermo Solar, que fue presidente de la Comisión Ergonómica Nacional. Y bueno, la verdad es que también es cierto que este medio digital te permite, ayer estuve en Panamá, hoy estoy en Chile, y en fin, si no fuera por todo lo bueno que prácticamente es cuando uno está allí, el pisco sour, los asados, las playas, bueno, casi uno se apuntaría, ¿no? Pero bueno, tenemos que volver a viajar, no sé cuándo vamos a hacerlo. Y bueno, también es un placer de verdad compartir con todos ustedes este webinar, ¿no? Bueno, la presentación que hacía la señora Anabel como CEO de AFOR, pues sí es verdad que yo creo que tengo un gran compromiso con la prevención de los riesgos psicosociales y con la salud mental, ¿no? Y ayer comentaba en la charla de Panamá que mi deseo en el tiempo que esté trabajando en el campo de la prevención de riesgos laborales, de la seguridad y la salud en el trabajo, era intentar conseguir que los riesgos psicosociales fueran tan importantes como los riesgos de caídas a distinto nivel, fueran tan importantes como los contaminantes químicos y físicos, y en la medida que seamos capaces de lograrlo, no importa la estrategia que utilicemos, la verdad es que me daré por satisfecho y haber empleado bien el tiempo de mi última etapa profesional y mi última etapa vital. Bueno, hablar de lo último parece duro, ¿no? Pero efectivamente tenemos un principio y tenemos un fin, ¿no? El alfa y omega de la vida, y por lo tanto uno tiene que tener claro dónde está y cuál es el objetivo final, ¿no? Que es sobre todo dejar cosas en esta sociedad. Bueno, a mí me dijeron que hablara de este estudio. Ahora hay muchos estudios. Daba la impresión de que cuando uno estaba confinado, lo único que tenía que hacer era cuestionarios, cumplimentar encuestas, ¿no? Así que todo el mundo ha hecho encuestas. Creo que realmente hasta el propio virus está cansado de tantas encuestas, ¿no? Nunca un virus fue tan importante, ¿verdad? Es decir, todo el mundo pregunta por mí, pregunta las consecuencias de que esté tocando las narices. Y bueno, sí es verdad que en este sentido hay que reconocer que, como casi siempre, AFOR y su CEO ha ido por delante, se ha anticipado, y cuando otros todavía estaban preparando los cuestionarios, pues ya Anabel y todo su magnífico equipo ya estaban preguntándonos a muchos países, estaban preguntando en Chile, en España, en México y en otros lugares qué estaba sucediendo y cómo nos estaba afectando esta pandemia. Así que, como me decía un amigo peruano, dice, un día me llegó un correo y pues adelante, y él se lo mandó a otros, y así que vamos a mostrar, como ayer pudimos mostrar en Panamá y anteriormente en Perú, ¿verdad? Vamos a mostrar datos con muestras muy, muy interesantes, ¿no? Esto recuerdo que era la introducción y la presentación pidiendo la colaboración allá por el mes de abril, donde nos decían que había un cuestionario y que eran unos cuestionarios que utilizaban dos instrumentos que, porque sean breves, autoadministrados y cortitos, no implica que no sean científicos, que no tengan sus características de fiabilidad y de validez. Y la verdad es que felicité a AFOR y a su CEO por haber tenido esta brillante idea, porque preguntas las puede hacer todo el mundo. No sé si me explico, ¿verdad? Todo el mundo puede preguntar, pero elaborar un cuestionario con un rigor metodológico, pues es algo que siempre marca una diferencia, ¿no? Marca una diferencia. Y yo la verdad es que tengo que reconocer que a mí AFOR me ha seducido por su capacidad para ser verdaderamente un martillo, ser una especie de gota malaya, para intentar definitivamente conseguir que esas cabezas duras sean penetradas por la importancia de la salud psicológica, de la salud mental, que creo que es capital, como veremos en esta presentación,
donde evidentemente, y los que me conocen lo saben, no voy a limitarme a contar los números, sino que contaré otras cosas que me generan los números, ¿verdad? Porque los números y los datos y los porcentajes generan cosas y uno tiene que reflexionar sobre esos números. Así que uno de los instrumentos que se utiliza para este cuestionario, pues es el cuestionario de la salud total, ¿verdad? El famoso cuestionario de Langdon-Amiel, que en nuestro Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, hoy en día Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues ya lo tenemos desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, este cuestionario, que consta de 22 ítems, son ítems sintomáticos, es decir, uno tiene que posicionarse respecto a unos determinados síntomas, pero es un buen indicador de salud mental. Pues algunas de las preguntas de ese cuestionario que cumplimentaron trabajadores de Chile, trabajadores de México, trabajadores de Perú, constaban de estas preguntas. Y además, porque claro, en una historia como estas, de hacer un screening, un cribaje, de ver cuáles son las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista psicosocial, pues tiene que estar nuestro amigo el Goldberg. Y estaba también Goldberg y la versión reducidita, perdón, con 12 ítems, pero es un cuestionario, a pesar de la versión corta, incluso muy potente. Muy potente para también hacer un barrido, un screening, ¿verdad? Y ver la probabilidad de padecer un trastorno psicopatológico y más en la situación agravada por la pandemia. Así que tenemos una iniciativa anticipatoria, tenemos un potente instrumento con dos cuestionarios bien reconocidos por la sociedad científica y también por los otros protagonistas de la salud mental, como son los psiquiatras o como son los médicos del trabajo, así que adelante, ¿no? Bueno, las ventajas de este instrumento creo que son suficientemente conocidas, muestra mucha evidencia de los problemas de morbilidad psiquiátrica, de los problemas psicológicos, ¿de acuerdo? De los problemas psicopatológicos. Y en este sentido, recordar solamente, porque todavía, como veíamos en la primera slide, está en la red el cuestionario con 4 alternativas, ¿verdad? En absoluto, sobre alguno de esos síntomas, no más de lo habitual, algo más que lo habitual y mucho más de lo habitual. He puesto esta transparencia para que recordemos cuáles eran los ítems y cuáles eran las respuestas que se daban a cada uno de los ítems. Creo que eso nos va a permitir una mejor interpretación de los resultados. Bien, la muestra fueron 476 personas, de las cuales 129 hombres y 347 mujeres. Según el test de salud total, aproximadamente, y fijémonos, algo creo que es muy importante, estamos hablando desde luego de principio, situación intermedia de la pandemia. ¿Qué ocurriría, digamos, ahora, no sé si me explico, o con la nueva normalidad? Porque yo estoy convencido de que estos procesos son procesos que requieren una sedimentación, un pozo, y es muy probable, ayer veía otros cuestionarios, insistía al principio irónicamente, Mauricio también lo puso en evidencia, todos los días tenemos en la prensa resultados de estudios, de investigaciones que llevan a cabo entidades privadas, entidades públicas, institutos, universidades, etcétera. Y todo agudiza y agrava cada vez más los resultados anteriores. Es decir, todo lo que vamos a ver en estos resultados, en este cuestionario, es un indicio, un asomo de la gravedad de un problema que estoy convencido de que va a ir cada vez a más. Bien, estos son los datos. Los sectores de actividad son bien variados, mayoritariamente más del 50% de los trabajadores, de las personas que han respondido a estas cuestiones, a estos ítems de estos test, están en el sector educativo, en el sector sanitario y de servicios sociales, que como bien sabemos es un sector muy afectado por haber estado en primera línea en la lucha contra la pandemia. Por lo tanto, el sector servicios lleva el peso importante del impacto psicológico, ¿verdad?, de la pandemia, ¿no? La verdad es que esta distribución
o esta participación es una muestra, y creo que también lo comentábamos, de la estructura económica del país, donde las pequeñas empresas tienen un peso importante dentro de la economía de Panamá, lo veíamos ayer, de Chile o de España. Son esas pequeñas empresas que sabemos que existen, pero que creo que a veces, aunque tengo que reconocer que ahora el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha elaborado por fin una metodología de evaluación de los riesgos psicosociales dirigida a las pequeñas empresas, que representan entre el 90 y el 95%, cuando estoy hablando de pequeñas empresas o micro pequeñas empresas, son empresas de menos de 10 trabajadores autónomos, que suponen más del 90% de las empresas de este país y que también deben beneficiarse de una adecuada gestión de la salud mental. Esto no es cuestión de grandes empresas, no es cuestión de cifras, sino de atender a colectivos donde hay seres humanos. Me importa poco que la plantilla haya 5 o haya 6. Me importa poco que la organización sea una organización pública donde hay estabilidad en el empleo, no sé si me explico, como puede ser la administración. Porque justamente una de las cuestiones que plantea la pandemia es la incertidumbre sobre el mantenimiento del empleo, ¿verdad? Y esa es una situación que provoca muchísima ansiedad. O sea, el pensar que te has quedado sin un medio de subsistencia. Un medio de subsistencia donde a lo mejor no ha habido posibilidades de teletrabajo. Por lo tanto, ya está bien de establecer estereotipos o módulos donde quepa lo psicosocial y otros no cabe. Habrá que buscar las fórmulas, pero lo psicosocial y la preocupación por la salud mental tiene que llegar a todos los sectores. A todos los sectores. Y aprovecho también la ocasión para decir que no podemos limitarnos exclusivamente a la evaluación. La evaluación es algo que únicamente genera documentos, genera informes, pero no lleva a la acción. A la acción, desgraciadamente, tendremos que volver de atrás adelante o de adelante atrás según quieran ustedes. Es decir, tendremos que pasar de un reconocimiento de un deterioro agravado en este caso por la pandemia de la salud mental y la necesidad de tomar medidas. No podemos tener a trabajadores que sean auténticas bombas explosivas dentro de la organización. Tenemos que gestionar ese estado de salud porque podemos encontrarnos con situaciones indeseables que pueden ser excepcionales, pero que desde luego tienen alta probabilidad. Desde suicidios en el trabajo, desde agresiones, es decir, violencia endógena generada por la situación de miedo e incertidumbre o de pura supervivencia que está generando la pandemia y sobre todo la vuelta al trabajo. Tenemos que asumir que va a haber como consecuencia ya no de la vuelta al trabajo, sino del teletrabajo, y creo que también Mauricio lo mencionó, y está en muchos estudios, la triple carga del trabajo por parte de la mujer. Es decir, estamos hablando de todas estas cuestiones que es que lo que hacen es dar una vuelta para agravar más lo que es el problema psicosocial y la salud mental en el trabajo. Hemos visto los sectores de actividad y vamos a ver algún análisis cuantitativo de esos síntomas, de esos ítems, que son síntomas, ¿verdad?, del cuestionario. Bueno, ¿con qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que, evidentemente, el ser humano es una evidencia, pero lo repito, porque a veces nos olvidamos de que somos justamente eso, somos un sistema complejo, que está compuesto de una parte física, de una parte psíquica y una parte social, que están indefectiblemente unidas y que lo uno y lo otro no puede considerarse de manera aislada. Así que cuando hablamos de salud mental, quiero recordar que el estrés, considerado como el daño más clásico y más típico, ¿verdad? El estrés malo para entendernos, porque yo estoy convencido de que el estrés es lo que nos va a permitir superar, como ya se ha superado otras pandemias, los seres humanos crecen con el estrés y pueden sacarlo mejor con el estrés, ¿verdad? También lo peor. Entonces, el estrés tiene consecuencias fisiológicas. El estrés se somatiza y creo que hay suficiente evidencia científica como en base a toda la lluvia de hormonas, toda la lluvia de la alteración de los ritmos cardíacos, de la respiración y cómo las catecolaminas, como el cortisol, influye sobre los problemas para dormir, influye sobre el ritmo cardíaco, influye sobre la circulación sanguínea, influye en resumidas cuentas sobre los accidentes. Y quiero recordar en ese sentido que en España 1/3 de los accidentes de trabajo se producen por infartos cerebrales,
por problemas cardíacos. Dicho de otro modo, tenemos que insistir que los problemas de salud mental no significa depresión. No sé si me siguen. Porque la depresión, como la ansiedad y como otros problemas de salud mental, son muy susceptibles de ser frivolizados. No sé si me explico. Y muchas veces se culpabiliza al propio individuo en base a su personalidad, en base a sus características, de ser el mismo y no el ambiente, no el entorno, no el trabajo, no la familia, no la sociedad, lo que le provoca la depresión. Por lo tanto, tenemos cantidad de síntomas que están relacionados con esos problemas mentales. Los problemas también, la imposibilidad ya de comer cuando hay estrés, ¿no? El exceso de acidez, en fin, todo esto también. La fatiga, por favor, la fatiga está claramente demostrado que es un factor de riesgo de accidentes. La fatiga debe ser recuperada para poder, por ejemplo, manejar vehículos, para manejar aviones o para poder operar. Porque la resiliencia, la capacidad de ajustar tu ritmo de trabajo a la fatiga tiene unos límites, que son los del propio trabajador. Bueno, creo que todos estos síntomas nos indican claramente las consecuencias que los problemas psicosociales y la salud mental tienen en otros ámbitos. ¿Qué porcentaje de trabajadores manifiesta estos síntomas? Pues obviamente las personas duermen peor, tienen agobio, tienen miedo, se sienten deprimidas, les cuesta trabajo concentrarse, tienen miedo, tienen además un miedo paralizante, un miedo, como en el caso del trastorno por estrés postraumático, en el que se reviven estas situaciones, están acompañándonos permanentemente, la anedonia, la imposibilidad de disfrutar de las cosas que hacemos al día, la imposibilidad de conocer cuáles son los propios recursos para hacer frente a esos problemas, la infelicidad. Todas esas cuestiones estaban presentes en este estudio y en estos resultados. Vemos las diferencias por género, entre hombres y mujeres, y vemos que, bueno, las diferencias, en fin, requerirían un estudio más detallado, lo cual a veces puede implicar buscar las diferencias, que obviamente las hay, no sé si me explico, obviamente las hay. Las hay, como yo digo, biomecánicamente, las hay ergonómicamente, las hay en talla, las hay en fluidos, las hay en muchísimas cosas. ¿Cómo no va a haberlo sobre esto? Las hay también en resiliencia. Si hablamos de la doble tarea, no estamos hablando de la doble tarea, que habrá hombres que cocinan estupendamente y son estupendos padres, ¿verdad? Pero estamos hablando de todas estas cuestiones que requieren un análisis más pormenorizado y quizás instrumentos más específicos para entrar más al detalle, ¿verdad? Aquí tenemos los resultados del test de Goldberg, ¿bien? Donde hay diferencias, pero vemos que tampoco son especialmente, vemos por ejemplo, capaz de disfrutar de las actividades sobre este ítem, vemos que hay prácticamente una igualdad, ¿verdad? O sea, no hay diferencias muy sustanciales en función del sexo, ¿verdad? Bueno, ahí están los resultados, que como todo lo que está aquí presentándose va a quedar a disposición de todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Quiero hacer referencia para acabar primero a algo que me parece sustancial en estos tiempos. Tenemos que hablar con los empleados, tenemos que ayudar a los empleados, tenemos que poner en marcha lo que existe desde hace muchos años. Hacía referencia en la presentación de ayer a un estudio de unos doctores chilenos 2013 sobre lo que es el retorno al trabajo después de un problema de salud mental. O sea, retornar al trabajo después de una baja de una IT, absentismo o ausentismo, como dicen nuestros colegas chilenos, es una cuestión que ha estado siempre presente ahí. ¿Y cómo volvemos al trabajo? ¿No le dan a ustedes el alta y vuelva? No, hombre, por favor, si estamos hablando de salud mental, en el caso muy claro que puede haber una situación de acoso, lo que no puede es esta persona volver al mismo puesto de trabajo donde estaba el acosador. No sé si me estoy explicando. Es que es una aberración. No es que está curado. Hombre, está curado, sí, de la depresión y de la ansiedad. En cuanto vea al acosador, volverá a estar deprimido. ¿Sí o no? Por favor. Y luego, ¿qué ocurre? Que le vamos a cargar el San Benito de que es un absentista profesional. Por favor, ya está bien de que los trabajadores reciban las culpas de una deficiente gestión de la salud mental en el trabajo. Así que hay que poner en marcha programas de asistencia al empleado. ¿Para qué? Para que alguien les escuche,
para que puedan llamar, para que puedan ser atendidos, para que puedan ser oídos. Esta foto que ven aquí abajo no es un grupo que está manifestándose, no. Es un grupo de amigos latinoamericanos con los que tuve oportunidad de interactuar en la capacitación sobre los riesgos psicosociales en unas jornadas formativas organizadas por AFOR en Sevilla. Y fue realmente muy agradable compartir experiencia con todos y tener una oportunidad en estos webinars que organiza AFOR de volver a verles súper activos y súper dinámicos en sus países y liderando este proyecto increíble que AFOR está desarrollando por toda la América, ¿no? Bueno, finalmente, ¿verdad? Aquí estamos con este estudio, que es lo que yo he presentado, que son las cifras, que son los números, que es muy importante porque es ese screening, ese diagnóstico previo. Ese diagnóstico que nos dice, oiga, hay que utilizar más el PAE. Hable usted con ese psicólogo que está las 24 horas, 7 días a la semana y que además no me sorprendería que dentro de poco ya tenga su tableta al psicólogo y podamos ver la cara del trabajador. Porque si hablar es importante, ¿verdad? Que nos veamos las caras también, porque estamos hablando de los gestos, de los rasgos, de las miradas, de las emociones que se trasladan al exterior. Preparémoslos para reincorporarse, para retornar al trabajo. ¿Y eso qué significa? Pues que habrá que valorar la salud mental y habrá que eliminar los factores de riesgo psicosociales que estaban presentes y que fueron generadores de la enfermedad. Eso antes de la pandemia. Ya si metemos el virus, ni cuento lo que puede suceder. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a revisar la evaluación de los riesgos psicosociales, si se ha hecho. Si no se ha hecho, habrá que hacerla. Teniendo en cuenta, ojo, ayer hablaba de análisis factorial, de análisis de componentes, porque alguno cree que los factores de riesgo psicosocial son unos y para toda la vida. No. Los factores de riesgo psicosocial no son como las barandillas, cambian en la medida que los problemas psicosociales, los problemas laborales, los problemas sociales están cambiando, están transformándonos. Por lo tanto, hay que revisar la evaluación. No vaya a ser que tengamos evaluaciones del año de Maricastaña, ¿verdad? Y claro, una vez que nosotros hagamos esa evaluación, ¿qué tenemos que hacer? Hablé con ellos, escúcheles. Hay un problema grave de salud mental. La vigilancia de la salud mental, reconsideremos que la salud debe incorporar la salud mental. Debe incorporar la salud mental. Y eso no es más que la prevención terciaria, la verdadera prevención y la prevención primaria. Como saben algunos, a mí me gusta bromear con los EPP, los equipos de protección psicosocial, ese famoso casco, que no se coloca por encima si no hay que meterlo dentro. Equipos de protección psicosocial, equipos de protección personal psicosocial. Si no hacemos prevención primaria, tenemos que hacer prevención terciaria, ¿no? Protejamos a los trabajadores, hablemos con ellos. Y ojo, también del PAE, también de las charlas con los psicólogos, también tenemos información para llamar la atención. Oiga, que este trabajador está muy mal, tenemos que tomar medidas, hay que hablar con la gerencia, hay que hablar con el servicio de vigilancia de la salud, sea el propio de la empresa, sea un SPA, porque esto es una bomba explosiva si se pone a trabajar. Es capaz de cometer una locura, ¿verdad? Y ojo, que también ese informe debe servirnos para abordar la prevención en el sentido etimológico de la palabra prevención, que significa anticipar, ir al origen, ir a los factores de riesgo de los que nos hablaba tan brillantemente nuestro amigo, nuestro colega Mauricio. Y dicho esto, pues solo me queda, pues eso, la transparencia final. Y siempre se pone lo más sencillo. Gracias, muchas gracias a los invitados y a los asistentes por su atención. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que tu ponencia ha suscitado mucho debate en el chat. Yo he tomado nota de algunos comentarios que nos han ido formulando y algunas preguntas. Y lo que sí quería es indicarle a una de las asistentes, a Elisa, que nos preguntaba acerca de la orientación específica para el sector educativo, decirle que afortunadamente de la muestra de 476 personas de Chile, el 29,8%, como indicaba Javier, pertenece al sector educación. Así que desde aquí me comprometo a poder extractar los datos específicamente de este sector y que podamos compartirlos para que podamos valorar cómo está nuestro personal docente en Chile. Te voy a pedir, Javier, por favor, que dejes, eso es, ¿correcto? Porque han nombrado el programa de ayuda al empleado y antes de que intervenga Mari Carmen,
Voy a poneros un vídeo muy cortito, de 1 minuto de duración, que explica en qué consiste esta herramienta, que más allá de ser una solución muy práctica y digital, 24/7, está recogido en una nota técnica de prevención en la 780 de nuestro Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Voy a compartir con vosotros. Pues ahora sí, Mame, adelante. Bueno, gracias primero por darme otra vez oportunidad de seguir hablando de todos los beneficios que provoca el PAE. Y bueno, recogiendo un poco lo que están diciendo los compañeros, porque fijaos, recojo un poco las palabras de Mauricio y de Javier, ¿no? Tenemos ya muchos datos acerca del gran impacto que está provocando pues, toda esta crisis sanitaria a nivel mundial. Está provocando el mismo impacto al final en todos, ¿no? Todos ya sabemos a estas alturas que la crisis sanitaria va a provocar un gran aumento de la necesidad de intervención a nivel psicológico, psicosocial, tanto a nivel personal como en las empresas. Decía Javier algo muy importante. Bueno, yo creo que ya es hora de intervenir. Ya sabemos que está provocando un impacto y ya sabemos que está provocando un impacto serio. Incluso, por dar ya un último dato más, ¿no?, que decía Javier, ha habido aquí datos en España que aproximadamente casi 4 millones de personas van a tener asistencia psicológica en estos próximos meses y todos ya sabemos que una recuperación psicológica se nos antoja larga en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, que las organizaciones piensen que esto no va con ellos, yo creo que ya ha dejado de tener sentido. Fijaos, yo voy a poner a lo mejor un ejemplo un poco gráfico, pero a mí me gusta a veces comparar las cosas con cosas físicas para que nos hagamos más la idea de la importancia de todo esto. Fijaos, os voy a poner muy rápido en un ejemplo. Imaginemos que estemos en nuestra plataforma de trabajo y la persona que tenemos al lado se ha levantado y se ha tropezado con un cable que estaba en mitad de la empresa y esa persona se ha tropezado, se ha hecho una brecha y ha sangrado. ¿Alguien de aquí que nos esté escuchando puede imaginar que la empresa no va a hacer algo por evitar eso? No va a hacer algo porque se elimine ese cable. Es más, no va a hacer algo porque esa persona tenga su intervención médica adecuada. Pues como ya ese escenario nadie nos lo imaginamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que teniendo en cuenta que, por ejemplo, en casi todos los países el estrés y la ansiedad ya es primera causa de baja laboral y sabemos que muchas de las ocasiones viene identificada por riesgos psicosociales que no hemos estado elaborando, ese cable que estaba mal puesto a lo mejor es una carga excesiva en la persona, esa herida que se ha hecho en la cabeza, esa brecha, es un estrés, es una depresión, como decía Javier, o una gastroenteritis provocada por un problema de estrés. Entonces, claro que nosotros somos responsables como organizaciones, como personas que formamos parte de organizaciones, también ya no solo a prevenir, sino a intervenir. El vídeo explica lo que es el PAE, pero a mí me gustaría, como psicóloga que forma parte y que está dentro de las tripas del PAE, deciros por qué me gusta, sobre todo. Yo analizando poco a poco todo esto, lo que me gusta sobre todo de esta herramienta es una cuestión muy importante, que es una herramienta tú a tú. Porque si algo sabemos los psicólogos es en que cada cosa impacta de una manera diferente en cada persona, en cada ser humano. Es muy difícil, yo siempre siento que es muy difícil ver un mismo caso. En 20 años casi que llevo como psicóloga, he visto pocos casos, se parecen, pero cada uno tiene una particularidad, ¿no? Entonces, que una empresa pueda tener esa herramienta tan poderosa como que un equipo de psicólogos formados de una forma muy exigente puedan estar dando solución a todas las necesidades que nos podamos plantear, creo que es una herramienta maravillosa. ¿Por qué? Porque vamos a cubrir además dos partes. La parte de intervención, como digo yo, vamos a poner la tirita, ¿no? Y vamos a poder dar
soluciones a la mayoría de las llamadas que nosotros estamos teniendo, ya hemos hecho antes un protocolo. Nosotros hemos hecho una carrera de avanzadilla de imaginar todos los posibles escenarios que le iban a pasar a los posibles llamantes y hemos ido haciendo un protocolo ajustado a él para luego personalizarlo. Y así ha sido, ¿no? De repente hemos visto, bueno, tenemos que hacer un protocolo de duelo, venga, lo hemos hecho, venga, vamos a hacer un protocolo porque parece que hay muchos niños estresados, venga, les vamos también a ayudar, pues si llama algún padre con un niño nervioso, vamos a ayudar. Quiero decir, al final hemos intentado hacer todo esto, ya que, importante por si no lo sabíamos, el PAE no solo vamos a resolver posibles dudas que puedan surgirnos dentro de la organización, sino cuestiones personales que me estén impactando a nivel psicológico, porque claro, ya sabemos que, por ejemplo, si yo me estoy separando de mi pareja, esto muy probablemente también me puede impactar dentro de la organización. Entonces, también que yo pueda tener una herramienta en ese sentido de intervención, bueno, pues yo creo que va a ser cuanto menos una labor muy buena por parte de nosotros. La parte también muy buena, como ya ha adelantado un poco Javier, ¿no? en la intervención que ha hecho, que me ha gustado mucho, es que el PAE en realidad es una herramienta también preventiva muy, muy potente, porque fijaos que nosotros vamos a hacer unos reportes adaptados a cada organización en los cuales vamos a decir, cuidado, que parece que en este área de tu organización parece que puede estar habiendo problemas. Os pongo otro ejemplo para que lo entendamos todos rápidamente. Imaginamos que recibimos 15 llamadas de 15 personas diferentes diciendo que a lo mejor están teniendo una carga de trabajo excesiva desde que están teletrabajando. Vamos a poner ese escenario que puede llegar a ser real. Bueno, pues esto ya no va a servir solo para intervenir en esas 15 personas que se les van a dar pautas para poder manejar su estrés, para poder gestionar su tiempo, etcétera, sino que a su vez nosotros vamos a poder reportarle a la organización, cuidado, porque parece que donde no había un riesgo, como decíamos antes, se ha generado uno nuevo. Personas que se están viendo metidas en cargas laborales, por ejemplo, en cargas horarias excesivas, etcétera, y que se está empezando a hacer un estrés. Entonces, estas dos vías son muy importantes. ¿Por qué funciona también el PAE? Una cosa muy importante, porque nosotros, y además esto cuando presentamos el PAE lo repetimos hasta la saciedad, ¿verdad, Anabel? Les garantizamos el anonimato y la confidencialidad. ¿No? Es muy importante que nosotros entendamos que la persona se sienta libre de poder hablar y de poder transmitir qué le pasa, cómo se encuentra, y que nosotros en realidad no vamos a querer saber si se llama Pepe, si se llama Luis, si se llama María. Nosotros lo que vamos a saber es qué le pasa a Pepe, qué le pasa a Luis y qué le pasa a María, y nosotros como psicólogos poder intervenir y poder solucionar. El hecho de que puedan usar que quieran. Digo teléfono, es más allá de teléfono, porque nosotros ya desde la app podemos estar chateando con la persona, podemos estar haciéndolo vía email. Quiero decir, estamos dando facilidades para donde utilice el servicio. Entonces, fijaos si es una herramienta que podría reducir algo muy importante de lo que estamos aquí hablando. Por ejemplo, el asentismo laboral, ¿no? Fijaos que cuánto asentismo laboral se produce por algo que ha puesto una pincelada que a mí me ha parecido muy interesante, Javier, la fatiga. Una cuestión a veces tan básica o tan pequeñita que es fatiga laboral provoca muchas bajas en las empresas, muchas pequeñas bajas, y a veces son de días cortos, que quizás se podrían estar arreglando si hubiese una intervención puntual ahí. Porque, claro, hablábamos de fatiga, pero también hablábamos de cosas tan serias como el estrés postraumático. Un estrés postraumático estaríamos hablando de una larga baja y en una intervención más continuada, ¿no? Entonces, quizás lo que vamos a entender es que el PAE, para nosotros, como organizaciones, yo como psicóloga, ya no por trabajar en pero lo aseguro, yo como psicóloga creo que debería ser una herramienta ya obligatoria, que la tuvieran todas las empresas, porque creo que las empresas sobre todo están formadas por seres humanos, y los seres humanos, más allá de tener fisiología, tenemos emociones, y las emociones son susceptibles a que cambien mucho, y según se vayan impactando cosas tan importantes como las que han pasado ahora, que es una crisis sanitaria mundial, acaben muy, muy afectadas. Entonces yo invito a esta reflexión, porque yo creo que a día de hoy ya todas las empresas tienen muy mecanizado, muy perfeccionado todo el sistema de prevención de riesgos físicos, y ahora ya, por fin, yo creo que ya nos estamos empezando a dar cuenta que incluso muchos de esos riesgos físicos podrían ser evitados si hubiésemos hecho un correcto sobre ello. Y bueno, yo os lo dejo aquí porque sobre todo quería apuntar esa parte para que explicaros un poco bien el mecanismo del PAE y cómo funciona un poquillo de dentro. Si luego quieren hacer alguna pregunta específica, por supuesto, que nos lancen. Muchísimas gracias, Mami. Yo creo que además te lo agradecemos porque ha habido algunos momentos donde te hemos perdido debido a la conexión, así que ahora luego podemos volver si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Daniela, estamos contigo, cuando quieras.
Hola, buenos días y buenas tardes. Vamos a compartir el PowerPoint, que todo esto preguntaban en el chat si íbamos a compartir los PowerPoint. Yo creo que sí, ¿no es cierto, Anabel? Vamos a compartirlo todo, absolutamente. Las Compartirlo presentaciones, todo. el vídeo, los resultados del estudio. Aquí conocimiento abierto. Exacto. La idea es, además, que en la medida en que más personas estemos involucradas en riesgos psicosociales, más se va a visibilizar, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a comentar sobre las buenas prácticas en la gestión de riesgos psicosociales en Chile en tiempos de COVID-19. Estamos en una situación compleja a nivel laboral, ¿no es cierto? Es obvio. Tenemos una heterogeneidad laboral actual y discúlpenme si hablo muy rápido, pero es que tengo muchas cosas que quiero decir y tengo poco tiempo, ¿sí? Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, personas que actualmente están trabajando. En Chile hoy día personas que están en cuarentena pueden trabajar si es que son trabajos esenciales. Sin embargo, hemos visto malas prácticas en donde se ven trabajos esenciales que para nada son esenciales. Pero bueno, tenemos gente trabajando, ¿no es cierto?, gente haciendo teletrabajo, y tenemos también un porcentaje de personas que, si bien es cierto, tienen contrato de trabajo, están esperando que abran, ¿no es cierto?, su trabajo y tienen que esperar, ¿no es cierto?, a poder volver a trabajar. Y en ese contexto, obviamente, tenemos motivaciones diferentes, sintomatología diferente y necesidades diferentes. Y en ese sentido también, la normativa vigente, y lo comentó Mauricio, tenemos un oficio, que es el oficio 1222, que salió el 30 de marzo, nos habla de la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID, y nos habla de también que los organismos administradores de la ley, y en este caso yo represento a la Asociación Chilena de Seguridad, ¿no es cierto?, se puede prorrogar, ¿no es cierto?, se puede, de cierta manera, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, se puede prorrogar por 3 meses a contar de la fecha, la evaluación del riesgo psicosocial, la elaboración de los grupos de discusión, etc. Mauricio en todo caso lo dijo claramente, aun cuando no aparece en el oficio, es ideal que esta prorrogación aparezca clara en las actas de los comités de aplicación. Ahora, falta poquitito para que termine junio. ¿Qué va a pasar? Justamente lo pregunté ayer en la Superintendencia de Seguridad Social y me decían, están ahora viéndolo en el área legal, todavía no sacan un nuevo oficio, pero lo más probable es que va a aparecer un nuevo oficio en la Superintendencia en esta semana o la próxima, yo supongo que la próxima, en donde se va a convocar a que los organismos administradores de la ley puedan prorrogar quizás por 2 o 3 meses más, ¿sí? Dicho eso, entonces, nosotros entonces podemos decirle a la empresa, ok, ustedes pueden no evaluar el riesgo psicosocial hoy día, pueden no hacer los grupos de discusión, pueden no actuar conforme al protocolo de vigilancia a riesgos psicosociales. Entonces, por eso también me pareció tan interesante cuando Anabel me invitó a este panel a hablar de la gestión del riesgo psicosocial cuando la autoridad no está instando o no instando, pero sin dándonos la posibilidad de prorrogar la evaluación. Y claro que hay mucho que hacer en riesgos psicosociales por mientras, y no necesariamente el protocolo propiamente tal. En ese sentido, ¿por qué hablar de riesgos psicosociales cuando estamos en esta situación de la pandemia, ¿no es cierto? Por un lado, y lo más obvio, tiene que ver con reducir el impacto en la salud mental de los trabajadores. Nosotros como Chile, ¿no es cierto?, partimos un poquitito después que España, casi un mes después, ¿no es cierto?, partimos con el tema del COVID-19. Si bien es cierto, deberíamos haber utilizado mejor la información que teníamos respecto a lo que estaba pasando en los países antes, sí al menos tenemos información respecto a lo que está pasando a nivel del impacto de la salud mental. Sabemos que los síntomas ansiosos y síntomas depresivos van a aparecer, los trastornos del sueño, etc. Y además, respecto al tema del riesgo psicosocial, la crisis actual puede intensificar la exposición a los riesgos.
riesgos que estén identificados o que no estén identificados previamente. La filósofa Judith Butler decía, a raíz del tema de la pandemia, decía, la pandemia es un líquido de contraste, es un lente de aumento de nuestras desigualdades, pero también de las crisis que ya existen. Entonces, en ese sentido, un trabajador que estaba expuesto, por ejemplo, a sobrecarga laboral, lo más probable que en una situación de pandemia la crisis aumente la crisis que estaba previamente. ¿Qué hablar de la violencia en el trabajo? ¿Qué hablar, ¿no es cierto?, del propio acoso laboral? No pensemos que nuestras jefaturas, por ejemplo, que podían presentar, ¿no es cierto?, situaciones de acoso, se van a volver de un momento a otro personas, ¿no es cierto?, que van a hacer un insight respecto a la exposición de violencia de sus trabajadores. Lo más probable es que esta exposición aumente. Y además hay otro tema, y me atrevo a poner este tema justamente porque Javier está en el panel, porque Javier Llaneza, algo que me gusta muchísimo de él, es que dice las cosas sin tapujos y que habla las cosas de manera directa. Y quiero comentar algo, ¿por qué hablar de riesgos psicosociales cuando hablamos de COVID-19? Porque es algo esencial, porque en ese sentido... hay un filósofo chileno que es Eduardo Fernandoa, que habla de que el COVID nos muestra no solamente lo que es importante en nuestra vida, sino lo que es más importante. Nos muestra lo que realmente importa, ¿sí? Y en ese sentido nos muestra la necesidad de la dependencia, pero también nos muestra la mutua dependencia, la interdependencia. Nos habla del valor de lo comunitario, esto de trascender las paredes, de que al final el cuidado de sí también habla del cuidado del otro. En el COVID se ve tan claro, ¿no es cierto? Cuando yo me cuido, yo estoy cuidando a un otro también. Y en ese sentido, y lo puse en rojo y en grande, he escuchado mucho a las organizaciones hablar de que la crisis es una oportunidad, ¿sí? Algunos de ustedes quizá han leído a Viktor Frankl, ¿no es cierto?, en este libro de El hombre en la búsqueda del sentido, que lo escribió después de estar, ¿no es cierto?, confinado, ¿no es cierto?, y torturado. No todos somos Viktor Frankl, ¿sí? No todos somos Viktor Frankl. No todos somos Shakespeare, no todos somos Miguel Ángel. Y en ese sentido, la crisis no es necesariamente una oportunidad. Yo nunca más usaría la frase, la crisis es una oportunidad, porque cuando escuchamos esa frase, lo único que generamos primariamente es culpa, ¿sí? La crisis es crisis. La crisis, y en el sentido del COVID-19, la crisis del COVID-19 es un sinónimo de penuria, de escasez, y en ese sentido es irrespetuoso hablar de oportunidad, ¿sí? La crisis es crisis, y primero tenemos que tener en cuenta eso para que de manera secundaria, ojalá, sea una oportunidad. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de riesgos psicosociales, tenemos que darnos cuenta que estamos en una crisis mundial, en una pandemia, ¿no es cierto?, sanitaria, como lo decía Mari Carmen, como lo decía, ¿no es cierto?, Mauricio también, y en ese sentido, tenemos que darnos cuenta que en la medida que estamos en una crisis, como organización nos tenemos que hacer cargo también de nuestros trabajadores expuestos, ¿no es cierto?, a la crisis y a lo que la crisis, como dice Judith Butler, nos muestra con lente de aumento, ¿no es cierto?, respecto a lo que estaba pasando organizacionalmente. Y en ese sentido me gustaría simplemente repasar las recomendaciones, ¿no es cierto?, que da el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo español, que para nosotros es siempre una primera mirada, ¿no es cierto?, sobre recomendaciones para empleadores sobre riesgos psicosociales y COVID-19. Primero, el conocer, o sea, tiene que ver con empatizar con el trabajador, tiene que ver con generar una comunicación con el trabajador que muchas veces no existía, tiene que ver con no estigmatizar, tiene que ver con prácticas tan pequeñas, irrelevantes, ¿no?, irrelevantes, como por ejemplo que un empleador se siente con sus trabajadores o tenga una videoconferencia con sus trabajadores, y si se sienta con sus trabajadores tiene que ser con un espacio, ¿no es cierto?, adecuado, y les pregunte primero, ok,
si les pasa algo y yo no puedo comunicarme con ustedes, ¿a quién le pregunto cómo están ustedes? Me acuerdo de una jefatura del área técnica, de Andrea Muñoz, que ella trabaja en la H, y ella es jefa de todo el área de higiene y de riesgos psicosociales de un sector. Y ella lo que hizo fue juntarse con los trabajadores y decir, ok, por favor, denme sus teléfonos, obvio, pero además denme teléfonos de gente que sean relevantes para ustedes. Que si tienen un accidente en la organización, ¿a quién llamo yo para avisarle? Y además, si ustedes, necesito saber sobre ustedes, porque ustedes me importan, no es que necesite saber sobre ustedes para pedirle el informe no sé cuánto, no. Si es que llega a pasar a alguien, si les llega a pasar algo a ustedes, ¿a quién llamo? ¿Sí? Entonces, ese tipo, ¿no es cierto?, de prácticas respecto al conocer son cosas positivas que lamentablemente no se realizan hasta que ocurre, ¿no es cierto?, una situación como esta. También él considera limitaciones. Hace un tiempo atrás estábamos en un webinar en donde participó Javier, ¿no es cierto? Y yo estaba terminando el webinar y de repente apareció mi hija de 7 años a preguntarme algo. Estaban muchas personas escuchando y la verdad me sentí bastante culpable luego de eso. Pero espérame, después empecé a darle vuelta y dije, espérate, primero, qué bueno que apareció, qué bueno que mientras yo hablaba, ¿no es cierto?, sobre temas de riesgos psicosociales, se muestra una limitación que tiene que ver con que hoy día, ¿no es cierto?, estamos poniendo la oficina en la casa, ¿sí? De hecho, una psicóloga consultora de la H me decía ayer que un docente a quien le estaba haciendo una capacitación le dijo, y ni siquiera es poner la oficina en la casa, sino que es poner la casa en la oficina, porque pareciera ser que una cosa tiene a veces más prioridad que la otra. También las situaciones de aislamiento, ¿no es cierto? Pero básicamente es conocer la realidad y el contexto de cada uno de nuestros trabajadores. Por otro lado, tiene que ver con comunicar. Y esto es muy lindo, porque una de las cosas que nos entrega el COVID-19 tiene que ver con la incertidumbre, ¿sí? Y mucha de la sintomatología, por cierto, tiene que ver con la incertidumbre. No saber, antes de partir le preguntaba a Anabel, ¿ustedes ya llegaron al pic? Y Anabel me decía, sí, nosotros ya llegamos al pic, pero lo más probable es que va a haber un rebrote. Nosotros en Chile todavía no llegamos al pic. Se supone que podría llegar a mitad de julio, pero no sabemos. Les decía, tengo una hija de 7 años, no tengo la menor idea si va a volver al colegio este año o no. ¿Qué va a pasar? A los 7 años uno aprende a leer. Ella está aprendiendo a leer. ¿Qué va a pasar con ella? Entonces, en ese sentido estamos llenos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir la cuarentena o no? ¿Va a haber un rebrote o no? ¿Mis papás se van a enfermar o no? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Pero en cambio las organizaciones sí nos pueden dar certidumbre. Una alta jefatura nos podría decir, oye, yo no puedo dar certidumbre porque yo no sé qué va a pasar con mi empresa tampoco. Oye, tú puedes dar certidumbre. Tú puedes comunicar sobre diferentes informaciones que puedes entregar sobre, y por lo menos vas a saber si es que mañana vamos a tener trabajo o no. Y en ese sentido, al comunicar, yo elimino la incertidumbre. Por otro lado, también el organizar las cargas de trabajo, los plazos, los horarios, cómo yo de alguna manera ayudo, ¿no es cierto?, dentro de la organización del trabajo a disminuir la exposición al riesgo psicosocial. Luego intervenir en salud, ¿no es cierto?, psicosocial. Y ahí Mari Carmen hablaba, ¿no es cierto?, de el programa, ¿no es cierto?, de ayuda al empleado. También cómo promuevo la gestión del estrés. En ese sentido, muchas empresas podrían decir, oye, espérame, acá la sintomatología tiene que ver con la exposición a un virus que es una pandemia mundial. Por lo tanto, está muy en duda si eso es laboral o no. Independiente de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la relevancia y la importancia de mantener a tus trabajadores con un bajo impacto en su salud mental. Y por último, ¿no es cierto?, el transmitir información que muchas veces los trabajadores no tienen acceso. Me pasa bastante que al hablar con jefaturas dicen, oye, pero ¿para qué yo le voy a decir a mis trabajadores sobre higiene del sueño, por ejemplo? Sabiendo ya que lo que nos muestran investigaciones, ¿no es cierto?, del otro lado del charco, es que va a haber trastornos del sueño. ¿Para qué yo le voy a decir, ¿no es cierto?,
cómo hacer una buena higiene del sueño, si es cosa que se metan a Google y todos tienen acceso a Internet. Oye, primero, no todos los trabajadores tienen acceso a Internet de la manera en que todos lo tenemos. Muchas personas tienen acceso a Internet solamente para redes sociales, ¿sí? Que son más baratas. Además, una cosa es tener acceso a Internet y otra cosa es saber buscar. Y otra cosa es tener la motivación para buscar o tener ni siquiera la motivación, saber qué puedo buscar. Entonces, podemos tener perfectamente un trabajador es que está partiendo en un trastorno de sueño, que sabemos, los que han tenido trastorno de sueño saben cómo eso afecta anímicamente, ¿sí? Estoy poniendo un solo ejemplo, pero que sabemos que puede estar recién partiendo un trastorno del sueño, que puede aminorarlo con temas súper preventivos como higiene del sueño, pero es probable que ese trabajador no se le ocurra buscar, oye, buscar formas de higiene del sueño no sé, tips, herramientas en Internet. Sin embargo, si su organización le entrega, ¿no es cierto?, una ficha de, oye, cómo cuidar el sueño, cómo cuidar el consumo de alcohol y droga, cómo cuidar, ¿no es cierto?, o cómo generar estrategias de autocuidado, de relajación, cómo poder, ¿no es cierto?, hacer gestión emocional para los que estamos trabajando con niños al lado, cómo compatibilizar, ¿no es cierto?, lo comentaba además Javier, cómo compatibilizar esta doble presencia, ¿sí?, que ahora ya es esta triple presencia, ¿no es cierto? Y luego, además, tomar en cuenta que igual hay dos normativas vigentes en Chile que me gustaría explicitar. Primero, y lo comentaba Mauricio Rojas, ¿no es cierto? Primero tenemos la ley de teletrabajo, la 21220, que es del 21 de marzo de este año, que básicamente lo que hace es modificar el Código del Trabajo en materia de trabajo a larga distancia. Si me preguntan a mí, me pasa que muchas veces al leer nuevas normativas, confieso que quizás es un poco de floja, pero me centro solamente en lo que toca mi tema, ¿no es cierto? Yo diría que la ley de teletrabajo, si bien modifica muchas cosas que había que modificar, lo que toca realmente al riesgo psicosocial es el artículo 152, que habla de que los trabajadores que pueden distribuir libremente su horario, de igual manera, el empleador tiene que respetar su derecho a desconexión, ¿sí? Y que en ese sentido el tiempo de desconexión tiene que ser al menos 12 horas continuas, me parece bastante poco, la verdad, pero bueno, ya eso es un comentario totalmente individual. Debe ser al menos de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. ¿Sí? ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando vemos la exposición a riesgo psicosocial en el contexto actual, el tema del acoso laboral aparece muchísimo, pero además el tema de la exigencia, ¿no es cierto?, psicológica, cuantitativa, es algo fenomenal, ¿no es cierto?, cómo se ha aumentado. En el sentido, especialmente las personas que están haciendo teletrabajo. Nosotros hoy día tenemos trabajadores que están muy asustados de perder sus trabajos, por lo tanto, por un lado, tenemos trabajadores que aceptan, ¿no es cierto?, la sobrecarga, y además, como dice este filósofo coreano, Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, que habla de la sociedad del cansancio, también se autoexplotan, pero se autoexplotan no porque quieran autoexplotarse, no porque solamente su autoestima tenga que... No, se autoexplotan porque saben que al autoexplotarse, ¿no es cierto?, se vuelven de alguna manera imprescindibles. Pero eso es una ilusión, ¿no es cierto? En ese sentido, eso es una ilusión. Uno es imprescindible hasta que deja de ser imprescindible, ¿no es cierto? Y en ese sentido, por un lado tenemos esta sobrecarga, ¿no es cierto?, que viene desde las organizaciones, pero también tenemos la autoexplotación. Me ha tocado escuchar a muchas jefaturas decir, oye, pero si el trabajador quiere quedarse hasta las 3 de la mañana trabajando, bien por mí, bien por él. Si él lo desea, yo no lo estoy obligando. Qué mala frase, porque finalmente nos estamos aprovechando de esta, ¿no es cierto?, sociedad del cansancio de la que habla Byung-Chul Han, y nos estamos aprovechando, ¿no es cierto?, de este miedo, esa es la palabra, ¿no es cierto?, del trabajador. Entonces, si es que tú como organización no eres el que está llamado a cuidar a la exposición de tus trabajadores, entonces ¿quién? ¿Va a ser tu trabajador? No me parece lógico, ¿sí? Entonces, finalmente, si tu trabajador quiere trabajar hasta las 3 de la mañana, la respuesta de la organización es
no me importa que quieras trabajar hasta las 3 de la mañana. Yo no quiero que tú te sobreexijas de esa manera. Entonces, al menos en la ley de teletrabajo ya está explícito. Y por otro lado, tenemos la circular 042, que apareció el 26 de mayo del 2020, hace poquitito, hace menos de un mes, que es de la Dirección del Trabajo y que habla de la fiscalización en materias de COVID. ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿Qué es lo que nos debería importar cuando hablamos de riesgos psicosociales? El punto 4.3, que habla del procedimiento de trabajo seguro para casos de COVID-19, y que lo tocó un poquitito Javier, ¿no es cierto?, respecto a qué es lo que va a hacer la empresa frente a confirmados COVID-19. ¿Qué medidas de contención emocional va a tomar, ¿no es cierto?, para el trabajador afectado, como para aquellos que componen su entorno laboral, que obviamente van a presentar miedo y ansiedad. Esto es precioso, porque finalmente la Dirección del Trabajo está llamando a fiscalizar que existan, ¿no es cierto?, materias de contención emocional por parte de la empresa. Y hoy día ya tenemos, dentro de las buenas prácticas, ya tenemos fiscalizaciones en donde se han pedido procedimientos de reincorporación de trabajadores recuperados y protocolos de contención emocional para trabajadores recuperados por COVID y contactos estrechos que retornan a la empresa. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas, lo primero, lo basal, tiene que ver con esto. Un procedimiento de reincorporación y un protocolo de contención, ¿sí? Y si nos vamos, ¿no es cierto?, a otras buenas prácticas psicosociales en COVID-19, no sé, quizás soy demasiado borracha depresiva, decimos en Chile, desde una forma muy coloquial, perdonen. Pero me es imposible hablar de buenas prácticas sin hablar antes de malas prácticas, ¿sí? Lamentablemente muchas veces vemos más malas prácticas que buenas prácticas. Ahora, es verdad, estamos recién aprendiendo, esto es algo totalmente novedoso a nivel mundial. Sin embargo, y déjenme partir por eso, una mala práctica que he visto bastante en muchas organizaciones tiene que ver con el control. Un control disfrazado de contención. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Porque si vas a hacer control, oye, anda de frente y haz control de verdad. Está bien. Puedes tener todas tus excusas para hacer control. Pero no disfraces el control con buena voluntad, ¿sí? Y no disfraces el control con vínculo. Y no disfraces el control, ¿no es cierto?, con una intervención psicosocial, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahora cuando lo estaba hablando, pensé, oye, en realidad también funciona para el tema de la violencia intrafamiliar. Pero bueno, hemos visto, por ejemplo, malas prácticas, en donde a personas que no están acostumbradas a hacer teletrabajo, se le exige que estén a las 8:30 en una videoconferencia con su jefatura, vestidos con su ropa, en su casa, ¿no es cierto?, vestidos con su ropa, con su uniforme organizacional, ¿no es cierto?, vestidos con su uniforme de funcionario, el que sea, y si es que antes tenían que trabajar formalmente, entonces vestidos formalmente, a pesar de que no van a tener reuniones con video, y a las 8:30 entonces se les pregunta, bueno, ¿cómo han estado?, ¿sí?, y ¿cómo van los avances? Si lo obligaste a estar vestido a las 8:30 y quisiste que prendiera la cámara para ver si estaba duchadito y vestido y despierto y vestido como a ti te gusta, lo más probable es que no te interese tanto como están y te interesa más cómo están los avances. Entonces, seamos un poco más, ¿no es cierto?, claros respecto al tema. Diferente es otra buena práctica, ahí hacemos el contraste, una buena práctica respecto a la comunicación, de ponerse de acuerdo con el equipo. Ok, ¿les parece que los lunes y los viernes tengamos una reunión en donde además podamos mirarnos las caras, en donde no hablemos de trabajo y nos miramos las caras y nos contamos cómo estamos? Ok, eso es diferente. ¿Y les parece que sea lunes y viernes para que así quede claro que partió el día, ¿no es cierto?, de la jornada laboral para personas con turnos de lunes y viernes? Partió, ¿no es cierto?, la jornada laboral el lunes y así que nos quede claro a todos que el viernes terminó, porque el sábado y el domingo vamos a tener un distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico cotidiano. Eso cambia totalmente, ¿no es cierto? Pero se fijan que no tiene que ver con el discurso. Luego entonces, el liderazgo en crisis. Liderazgo en crisis es entender, primero, que estamos en una crisis, que es una obviedad, ¿no es cierto? Estamos en una crisis. Todo el mundo está en una crisis. Todo el mundo. Entonces,
tengo un chat de amigos que he hecho por el tema de la ISO 45003. Y en el chat hay personas de Ruanda, de México, de Inglaterra, de Chipre, y ahora todo lo que hablamos solamente es del COVID y de qué nos pasa con el COVID. Eso, o sea, porque antes era como problemas latinoamericanos, problemas, ¿sí? Y en cambio ahora es un problema mundial. Entonces cuando yo les digo que el líder se tiene que dar cuenta de que estamos en una crisis, en esa obviedad, es darnos cuenta, lo que hablamos antes, de las limitaciones de cada uno, es darnos cuenta que las personas que están teletrabajando primero no están teletrabajando, están tratando de teletrabajar durante una crisis, ¿sí? ¿Por qué eso es tan crucial? Porque entonces ya no tenemos al mismo trabajador, tenemos al trabajador en una pandemia y lo más probable en una condición que no era la condición que estaba antiguamente. Yo sé que obviamente las jefaturas y todas las organizaciones podrían decir, como representante de la organización podría decir, nos pasa lo mismo. Sí, claro. Pero entonces tenemos que vernos dentro del contexto en que estamos actualmente. Por otro lado, los manejos de cambio de estructura. Hoy día hay una gran mayoría de empresas que están generando cambios en la estructura, ya sea cambios a nivel, ¿no es cierto?, de operaciones, pero también cambios en estructura respecto a desvinculación. Y me parece que hay muy pocas empresas que hoy día, por ejemplo, tienen una política respecto a qué hacer con el síndrome del sobreviviente. Entonces, tenemos no solamente a trabajadores que fueron desvinculados, también tenemos a los trabajadores que quedaron y que están, ¿no es cierto?, observando todo lo que está ocurriendo, que además quedaron lo más probable es que con sobrecarga. ¿Qué hacemos nosotros como, ¿no es cierto?, como organización respecto a eso? Eso luego es exponerlos a un riesgo psicosocial, obviamente. Y por último, también la anticipación y la planeación en situaciones de COVID. Y en ese sentido, cosas tan simples como, ¿qué voy a hacer cuando tengo un trabajador con COVID? ¿Qué voy a hacer para comunicárselo a sus compañeros? ¿Puedo comunicárselo a los compañeros o no? Parece que necesito tener un procedimiento. Porque obviamente también, si un trabajador me dice que tiene COVID, eso puede ser obviamente dentro de una conversación que sea privada. Entonces yo puedo decirle a los otros compañeros que el compañero tenía COVID y luego que lo estigmaticen. ¿Tengo alguna, ¿no es cierto?, algún procedimiento para que se informe de tal manera que no se estigmatice? ¿Qué voy a hacer con las muertes? ¿Qué pasa si es que tengo una muerte? Entonces alguien me podría decir, es que yo no quiero pensar en eso porque no quiero tenerlo. Es que justamente no sabemos si lo va a tener. Por lo tanto, necesitas tener un procedimiento. Un procedimiento que sea tan claro que diga, ¿cómo voy a dar las condolencias? ¿Cómo se lo voy a informar a los trabajadores? ¿Cómo voy a hacer yo, como organización, un duelo organizacional respecto a eso? ¿Cómo voy a hacer para que mi trabajador no sea un número y sea una cara? ¿Cómo voy a hacer para, de cierta manera, generar un símbolo? Porque además no vamos a poder asistir al funeral, ¿no es cierto?, con los compañeros de trabajo. ¿Qué voy a hacer yo como un símbolo para que eso, ¿no es cierto?, ayude a sus compañeros que además lo más probable es que eran amigos y que tenían un vínculo? Entonces, en ese sentido, eso yo no lo tengo que tener escrito el día en que pase. Lo tengo que tener escrito antes y tengo que tener claro qué es lo que yo voy a hacer y cómo me voy a anticipar y planear todas estas situaciones. ¿Qué hago si tengo un trabajador en crisis, en una crisis emocional en ese momento? ¿Tengo la forma de contenerlo? ¿Tengo la forma de contener el miedo a contagiarse a los trabajadores? Eso yo lo tengo que tener previamente. Y para concluir, como decía Javier, tienen que ser palabras cortas, ¿no es cierto? Me gustaría simplemente quedarnos con que estamos en una crisis. Yo sé que puede sonar negativo, pero necesitamos trabajar desde ahí. No necesitamos trabajar desde, es que ahora todos tenemos que ser felices. No, no, no. Necesitamos trabajar desde la crisis del riesgo psicosocial. Por algo no hablamos de la felicidad en el trabajo y estamos hablando del riesgo psicosocial, ¿sí? Porque tenemos que hablar desde, ¿no es cierto?, las bases de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido necesitamos un compromiso, por cierto, que es organizacional. Si es que una organización decide no aplicar el cuestionario Sucesos 21, hay muchas formas de justificar eso. Sin embargo, otra cosa es decidir no intervenir en el riesgo psicosocial, ¿sí? Que es una cosa bastante diferente. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla.
Muchísimas gracias, Daniela. La verdad es que no he querido interrumpirte, porque aunque vamos de tiempo un poco regular, me parecía tan interesante. Yo me he tomado nota de un par de cosas que has comentado. Me quedo con que esta crisis no nos trae nada nuevo, ¿no? Que probablemente eran cambios que ya se habían iniciado y que esta crisis lo que ha hecho es acelerarlos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en AFOR teníamos clarísimo que la gestión de la salud psicosocial tenía que pasar por el uso de herramientas digitales, ¿no? De ahí el PAE, Psicomed, y facilitar que las empresas puedan cuidar la salud psicológica de sus trabajadores con independencia de que estos se encuentren teletrabajando desde sus casas o desde el sitio que decidan, ¿no? Y me ha parecido también muy interesante lo de no camuflar el control. Recientemente se ha publicado un estudio de una consultora de Headhunter aquí en España que decía que los directivos están deseando volver a las oficinas. O sea, realmente tener a sus equipos dispersos y sin esa supervisión y ejerciendo ese control que venían realizando, les genera a ellos mismos muchísima inseguridad, ¿no? Y esto nos habla un poco de la brecha cultural que hay a nivel de gestión de personas, ¿no? Tenemos a los millennials que están deseando disfrutar de la máxima autonomía y hacerlo desde donde quieran, y todavía en nuestras organizaciones a nivel directivo tenemos a personas que están muy acostumbradas a esa presencialidad, ¿no? Y bueno, esperemos que si bien la crisis no es una oportunidad, es crisis, pero que podamos aprovechar algunas de estas evidencias que se están poniendo de manifiesto con la crisis, ¿no? Vamos mal de tiempo, pero han formulado algunas preguntas que a mí me parecen súper interesantes, así que vamos a tiro hecho, pero además yo creo que cada uno de vosotros podría contestar una de ellas, ¿no? Javier, una que yo creo que puedes contestarnos tú. Nos preguntaba José Tomás Freire si podríamos decir que los factores psicosociales ahora están en casa. Vamos mal de tiempo y encima yo torpe. No, quiero decir que los problemas psicosociales no están en casa. La casa y el teletrabajo es una pura circunstancia que además dentro de lo que es las empresas, los empleados, es un pequeño porcentaje. Lo que estoy diciendo es que el teletrabajo no es inocuo, también tiene riesgos psicosociales, pero no nos confundamos, el problema está fuera de la casa, en términos cuantitativos y también cualitativos. O sea que no creo que realmente... La casa tiene sus problemas, pero no creo que sea lo sustancial. Perfecto. Daniela, nos pregunta también Javier Díaz, ¿por qué crees que el burnout aún no se ha incluido dentro de la ley 16744? No se va a incluir. No se va a incluir porque déjame hacer una diferenciación que es de nomenclatura. Tenemos los síntomas, los síndromes y los trastornos, ¿sí? Entonces, un síndrome es un conjunto de sintomatología. Sin embargo, un trastorno es un conjunto de síndromes, porque finalmente es un conjunto de sintomatología que se da por un tiempo preciso, que tiene que estar junto por un tiempo preciso, con una intensidad y con un orden particular. Entonces, cuando hablamos del síndrome de burnout, estamos hablando, ¿no es cierto?, de mayor agotación, claro, de agotamiento, de baja autoestima, de aislamiento, estamos hablando de baja de concentración, ¿no es cierto?, etcétera, que una cantidad de sintomatología que se da en conjunto, ¿sí? Entonces, el síndrome de burnout nos sirve como para caracterizar, ¿no es cierto?, lo que ocurre respecto a la exposición de algunos riesgos en particular. Y también que sabemos que se da en ciertos sectores económicos con mayor prevalencia, como educación y salud, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿por qué yo les digo que no se va a incorporar nunca? Porque la ley 16.744, ¿no es cierto?, al hablar de la neurosis laboral y hacer, ¿no es cierto?, en el decreto, en realidad, esta caracterización y además el mostrar cuáles son los trastornos, ¿no es cierto?, los cuales, ¿no es cierto?, en conjunto da luz la ley. Estamos hablando de trastornos, que son trastornos que están, ¿no es cierto?, en el manual de, no me acuerdo si está en el CIE 10 o si está en el DSM-4, pero es en el manual que caracteriza, ¿no es cierto?, los trastornos mentales. Entonces, en ese sentido no va a estar nunca porque tenemos que hacer la diferencia entre síntoma, síndrome y trastorno. Entonces, lo que sí, quizás como para eliminar la duda, lo más probable
es que, no lo más probable, tiene que ser así. Dentro de alguno de estos trastornos podemos ver, ¿no es cierto?, este síndrome. Entonces, no es de extrañar que yo hable, por ejemplo, de que una persona con una enfermedad profesional calificada, ¿no es cierto?, de salud mental, que tiene, ¿no es cierto?, como diagnóstico un trastorno adaptativo con sintomatología ansiosa depresiva, detrás esté un síndrome de burnout, dada las características de la sintomatología. ¿Sí? Eso, espero haber contestado. Perfecto, muy bien. Gonzalo Muñoz nos estaba preguntando ahora que si tenemos tan claro que los problemas en educación y en salud están centrados, ¿no?, en los riesgos psicosociales, porque no hay fiscalización por parte del gobierno. Esta la voy a contestar yo, porque vamos muy mal de tiempo y quería contarle a Gonzalo que hay algunos países en Latinoamérica que están tomando ya medidas al respecto, ¿no? Y hace cuestión de un par de meses, por ejemplo, en Colombia, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud se pusieron de acuerdo para publicar los lineamientos específicamente en gestión psicosocial para el colectivo sanitario. Y desde hace 2 meses, las ARLs tienen que ofrecer un PAE 24/7 para todo el colectivo de sanitarios. No descartan hacer extensiva esta medida a otros grupos profesionales y entendemos también que estos son iniciativas que toman los gobiernos, los estados, pero que al final en esta situación de globalización a mí me gusta mucho fijarme en las buenas prácticas, ¿no?, de otros países. O sea, tenemos todos clarísimo que el gasto por salud psicológica es inasumible actualmente por parte de los gobiernos, ¿no? Y está ocasionando ya más del 60% de las incapacidades laborales, ¿no? Entonces, países como Colombia han tomado ya esta iniciativa y yo estoy segura de que van a ser los primeros en dar el paso, pero que van a venir otros, ¿no?, otros países. Tengo aquí anotada una última pregunta porque no quiero que nos demoremos tanto. Mamen, sé que te puede costar trabajo porque la pregunta es amplia, pero si tuvieses que darnos alguna clave para fomentar el autocuidado desde casa, ¿alguna recomendación que podrías darnos? Lo sé, es complicado. Bueno, a ver, yo creo... Yo siempre, como psicóloga, más que ir a poner un parche general, ¿no? Yo creo que cada persona tenemos que tener en cuenta cómo están, por ejemplo, sintiendo y cómo les está sentando un poco a su propio... Te estamos perdiendo la conexión, Mamen, ¿no? Entonces, la pauta básicamente... ¿Me oyes? A ver, ¿Me oyes? sí, mira, vamos a hacer una cosa, porque internet... Bien? No, te escuchamos, se te entrecorta. Vamos a dejar junto con las presentaciones y el vídeo que vamos a mandar, ¿vale?, os vamos a dejar un link a un programa de radio en el que participa Mamen semanalmente y llevamos ya como 10 programas hablando precisamente del autocuidado. Así que vamos a hacer eso y así se lleva muchísima más información y pauta. Vale. Es yo que no sé tengo una tormenta gigante aquí hoy en la zona donde vivo y yo creo que debe estar afectando en serio a la red, porque hay unos rayos y centellas. A la comunicación. Bueno, pues no te preocupes. Yo sin más agradecer a todos los participantes lo dinámico del foro. La verdad es que nos han formulado muchísimas preguntas y esto nos invita también a que el de hoy haya sido el primero de los muchos eventos que vamos a realizar en Chile. Así que no sé si para despediros queréis decir algo. Javier, Mauricio. Bueno, pues espero que si ha sido un éxito, como seguro que lo ha sido, pues contribuya, como todo lo que hacemos, a poner en el lugar que se merece la salud mental, ¿no? Porque al fin y al cabo lo más importante de las organizaciones son las personas, no son las barandillas. Agradecer también a la gente que hoy día estuvo conectada, que demuestra interés en estos temas y que creo que estas herramientas y estas metodologías pueden ir sirviendo, ayudando a estas presentaciones. Y como dices tú bien, Anabel, esperamos que sea el primero de muchos, los cuales podamos volver a reunirnos y ojalá con expertos como estuvieron hoy en este panel. Así que gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Y yo simplemente quería comentar... Ay, perdón, ¿querías hablar tú, Marcán? No, agradeceros a todos un poco el que nos hayáis dado voz y que, bueno, que haya cada vez un poquito más de atención a la salud psicológica, sobre todo los psicólogos que llevamos tanto tiempo invertido y tanto esfuerzo, que poco a poco ya seamos conscientes de lo importante que es cuidarla.
Yo simplemente quería tomar una de las preguntas que había en el chat respecto a material. Si entran a coronavirus.h.cl pueden encontrar fichas respecto a riesgos psicosociales y coronavirus, manejo de temas de salud mental, así que por si quisieran, y bueno, muchísimas gracias, y ojalá el tema de riesgos psicosociales no quede, ¿no es cierto?, prorrogado, que quede prorrogado quizá en la evaluación, pero no el tema del riesgo psicosocial. Daniela, muchísimas gracias, es un placer de verdad coincidir nuevamente contigo, porque yo soy... y no es una devolución, soy uno de tus más fervientes admiradores. Creo que la psicosociología en la H, no solamente en la H, creo que en Chile está en muy buenas manos, estando en tus manos. Felicidades. Sin duda. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. A vosotros.